Conversemos a esta hora a propósito de la agenda y de lo que domina evidentemente la agenda. Director de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Daniel, me gustaría partir contigo con una reflexión a propósito del momento que estamos viviendo. Ya podemos empezar a analizar, ¿verdad?, si las 5 medidas de ayer son suficientes, qué esperaríamos para mañana o para hoy día, que hay un comité del Gabinete Proseguridad, etcétera, pero una reflexión de alguien que viene mirando este tema desde hace tanto tiempo y que tiene data y que tiene opinión. Además, eso es lo que me interesa para partir. A ver, efectivamente estamos en una situación crítica. Creo que los homicidios dramáticos del fin de semana vienen a poner el acento donde tuvo que estar hace tiempo. Y que si uno mira los números, y esto es lamentable, porque si uno mira los números de 15, 16 homicidios en 4 días, son 4 homicidios por día, y eso no es distinto a lo que ocurre en un fin de semana normal en Chile. 4 homicidios por día son las tasas que estamos teniendo. Si uno multiplica 4 por 365, llega a los 1.400, 1.300 homicidios al año, que es la tasa que estamos teniendo en los 2 últimos años en el país. Pero la diferencia está en la brutalidad, en que sean homicidios colectivos, en que hayan niños involucrados. Y eso está haciendo que el acento se ponga en el tema de seguridad, y además lo que tenemos que esperar de esto es que se logren consensos transversales, que logren desdibujar las diferencias políticas que muchas veces afectan la toma de decisiones en materia de seguridad, para poder, por fin, implementar políticas que sean realmente efectivas. El problema y la preocupación que tenemos es que esto puede empujar el tomar medidas con sentido de urgencia, y muchas veces las medidas que se toman de manera urgente responden más bien al mostrar que se están haciendo cosas, más que a que las cosas que se están haciendo sean realmente efectivas. Si vemos la evolución del involucramiento de niños en homicidio, por ejemplo, tanto como víctimas, que es gravísimo, tenemos un 80% en los últimos 4 años, un 70% en los últimos 2 años, de aumento de víctimas menores de edad de homicidio. O sea, esto no es algo que el fin de semana, estos números incluso no incluyen el fin de semana, porque son números hasta el año 2023. Entonces ya veníamos viendo un aumento. Además, un incremento en los niños cometiendo homicidios también, y otros delitos en realidad. Habíamos tenido una baja sostenida de menores de edad imputados en el Ministerio Público hasta hace 3 años atrás, y se está produciendo un rebote muy pronunciado, en que en los 2 últimos años hemos tenido un aumento importantísimo de menores de edad cometiendo delitos también. Y tenemos indicios generales en muchos aspectos que quizá es largo de describir, pero de que el crimen está respondiendo a organizaciones mucho más complejas. Y las acciones que estamos emprendiendo, que hemos emprendido en este último tiempo, claramente no están siendo efectivas, y tenemos que implementar medidas en ámbitos que han sido descuidados históricamente, particularmente prevención temprana, también estrategias disuasivas focalizadas, que se llaman en personas que conocemos y que pueden estar cometiendo delitos, en la reinserción, y también en perseguir, pero en una persecución estratégica, que es distinto a lo que estamos haciendo hoy día. ¿Con fiscales especializados, por ejemplo? ¿Cuál es la ausencia que hay aquí en nuestra institucionalidad para este fenómeno en particular? A ver, hay que entender que tenemos 2 como procesos paralelos. Por un lado tenemos la criminalidad chilena, histórica, que eran más bien bandas, que tenían un relacionamiento con las policías, que es muy distinto al relacionamiento con las policías que tienen las organizaciones internacionales que se han instalado en el territorio. Estas también se han complejizado, y de hecho la competencia con organizaciones extranjeras que tienen características distintas, que ocupan la violencia de una manera distinta, hace que las chilenas también tengan que nivelarse de alguna manera. Las chilenas, prevención temprana es fundamental, porque ellas requieren del involucramiento de jóvenes para la comisión de delitos. Claro. Ellos requieren estos soldados que llamamos históricamente para poder cometer los delitos, por lo tanto hay que hacer una investigación. Hay que hacer 2 cosas: la investigación para desarticular las cúpulas de esas organizaciones delictuales, y también la prevención temprana para evitar el involucramiento de estos jóvenes en estas organizaciones. Las internacionales llegaron ya formadas. O sea, no es que esa persona, la prevención temprana que pudiéramos haber hecho en Chile, no hubiera tenido un efecto en una organización delictual que viene a instalarse desde otro país. Entonces, en ese caso, la persecución es fundamental para evitar que esas organizaciones se instalen definitivamente en Chile,
y logren tener nuevas generaciones complejizando el problema delictual. Para ambas, la persecución es fundamental. Y lo que tú decías, fiscales especializados, por supuesto. Fiscales y equipos investigativos, analistas criminales. No hay que pensar que solo el fiscal es un equipo que tiene que ser especializado en técnicas investigativas muy, muy precisas. Y principalmente en el entendimiento de las organizaciones delictuales. Por esto, una de las medidas que se planteaba ayer, que trabajen en conjunto las policías, la fiscalía, o sea, la PDI, Carabineros y la fiscalía, uno dice, pero, a ver, hay una foto, esto lo cuento como anécdota en la Fundación Paz Ciudadana, de cuando se le entrega un documento que era la descripción de cómo tenía que instalarse el Banco Unificado de Datos en Chile, que se le entregó al presidente Frei. Está el presidente de la Fundación Paz Ciudadana entregándole este documento al presidente Frei. O sea, el presidente Frei fue el año 2000, si no me equivoco, o sea, llevamos 23 años que ya estos tipos de propuestas de lograr que las policías trabajen en conjunto. El presidente Frei fue el año 94, Daniel, perdona, es que es más dramático todavía. Es más dramático, imagínate, perdona ahí el error, el 94, o sea, son 30 años. Y todavía no tenemos un sistema unificado, pero el problema está en que hay que entender que el desafío no está en instruir que trabajen en conjunto, no está en dotarlas de tecnología, de bases de datos conjuntas, está en establecer compromisos, primero, son culturas institucionales, sabemos que hay rivalidades institucionales y eso hay que trabajarlo desde adentro. Después de establecer objetivos conjuntos, el establecer también indicadores de desempeño conjuntos. Hay que hacer estrategias de cambio institucional que permitan hacer que ese trabajo conjunto se logre. O sea, no basta con declararlo. Esto es mucho más complejo y se ha declarado múltiples veces en el país. Ahora, desandar el terreno ganado a la delincuencia en Chile, y estoy robándole una frase a Francisca Berta, que viene con una columna en respuesta un poco a las medidas anunciadas contra la ola de delito. Desandarle el terreno que ha ganado la delincuencia en Chile es claramente un tema de largo plazo. Y ella dice, y lo digo porque me parece que va un poco en la dirección, ¿verdad? No porque las medidas anunciadas por el gobierno sean malas, sean equivocadas, sean incorrectas, o porque no tengan una prioridad o un eje central. Ella también lo reconoce. El gobierno ha hecho de este invitado inesperado, ¿verdad?, a su programa de gobierno un eje y evidentemente una prioridad, sino que porque no son suficientes. Y ahí a mí me baja una impotencia horrorosa. Nada parece ser suficiente, o hay cosas que uno dice, esto sí debiera ser suficiente. A ver, es que nada en sí mismo, por sí solo, va a ser suficiente, porque el delito tiene características muy distintas y por lo tanto lo tenemos que atacar desde distintos frentes. Hay medidas que pueden ser mucho más efectivas que otras, pero lamentablemente esa efectividad suele estar relacionada con el largo plazo. Lo que es más efectivo, lo que tiene un efecto más permanente, suele demorarse un poco más en instalarse. Por ejemplo, en Chile la prevención temprana está sumamente poco abordada. Tenemos el programa Lazo desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero está solo en algunos municipios y no con la suficiente fuerza que debería estar. Son programas basados en evidencia, son programas que pueden ser muy efectivos, pero la verdad es que si no tienen la masividad, es muy difícil que logren tener un impacto. Perdona, perdona que te interrumpa, pero y por sí solos, cuando otras cosas no pasan, tampoco sirven de mucho. Ayer estaba el alcalde Claudio Castro acá contándonos del crimen de Renca, que el joven que fue baleado estaba integrado al programa Lazo, es un programa que aplica efectivamente la municipalidad, pero hasta el día de ayer la Fiscalía no había ido a pedir información al equipo de seguridad de la municipalidad, que tiene todos los antecedentes respecto de las bandas y los lugares. Entonces, no sirve tener solo el programa Lazo cuando los organismos encargados tampoco van y levantan la información de aquí y le preguntan a quienes la tienen. Mira, hay un tema que es muy relevante. Tenemos que discutir de la gobernanza de la seguridad. ¿Quién es el responsable? Cuando tenemos muchos responsables que funcionan independientemente, al final termina siendo nadie responsable. Claro. Tenemos que repensar la gobernanza de la seguridad. Ese es el principal desafío que tiene el nuevo Ministerio de Seguridad que se está armando. El Ministerio de Seguridad es fundamental, primero para coordinar a todas las instituciones, pero para eso tiene que tener las atribuciones y el poder para poder exigir que las instituciones se alineen con esa estrategia de seguridad. Sabemos que hay que hacer, hay que tener la valentía de implementarlo: prevención temprana, reinserción, persecución focalizada en organizaciones delictuales, yendo a las cúpulas, y también protección, porque cuando el crimen organizado está presente necesitamos tener un sistema muy robusto de protección de víctimas, testigos, fiscales, jueces.
y eso en Chile no existe hoy día, porque no lo habíamos necesitado históricamente. Entonces también la protección es muy fundamental. Pero todos esos componentes son bastante conocidos por la literatura, todos los que estamos metidos en temas de seguridad vamos a decir más o menos las mismas cosas. Pero el problema está en cómo estructuramos un sistema que funcione orgánicamente. Nuestra apuesta es el Ministerio, y nosotros hemos tratado de colaborar con el Ministerio del Interior, nos han escuchado, de hecho hay muchas de las indicaciones que se están haciendo últimamente en que hemos colaborado nosotros como fundación. Pero y eso puede generar cambios relevantes, pero hay un punto que todavía está pendiente que creemos que es fundamental, y que es por donde se caen muchas veces las políticas públicas de este tipo, que las personas que tienen que integrar ese ministerio tienen que ser expertos en seguridad. No políticos. Por un lado está lo político y por otro lado está el bloqueo que tiene el sistema público para cambiar a las personas que trabajan actualmente ahí. Y el temor que tenemos es que se transforme en un receptor de todas las personas que trabajan hoy día en la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ha demostrado no ser efectiva en las funciones que tiene que cumplir, porque el delito claramente no se está previniendo en Chile. Y también las personas que trabajan en la Subsecretaría del Interior en materia de seguridad, la División de Seguridad Pública, etcétera. Todas, si nosotros tomamos esas mismas personas sin evaluar primero, no digo que no sirvan, por supuesto que hay muchos muy capaces y que pueden prestar un buen servicio. No, cierto, no es personal, esta es una descripción institucional, digamos. Institucional, claro. Claro. Pero lo que tenemos que hacer es definir los cargos nuevos en función de lo que necesitamos que haga ese nuevo ministerio, definir qué institucionalidad tiene, cuáles son sus subsecretarías, sus divisiones, en función de esa necesidad, ir a buscar quiénes son los que mejor pueden cumplir ese rol. Si los hay dentro de las subsecretarías actuales, bienvenidos sean. Si es que necesitan formarse para llegar a tener el estándar que necesitamos en esta nueva institución, también. Y si necesitamos meter a personas que estén preparadas desde otro lado, que los hay. Hay expertos en seguridad en Chile que se han ido desarrollando en distintas instituciones, que esas personas sean los que cumplen ese rol. Si no hacemos este cambio, y esto tiene que quedar amarrado en la ley, porque vamos a estar todos celebrando cuando se promulgue esa ley, vamos a aplaudir, pero después si se implementa siendo un refundido exactamente lo que existe hoy día, la verdad es que no vamos a tener ninguna posibilidad de ganarle la batalla que estamos dando contra la delincuencia. Hay algunas cuestiones más efectistas que se están pidiendo hoy día. El estado de sitio, por ejemplo. A estas alturas, ¿hay que pensar que todo puede sumar o que finalmente hay cuestiones que van a terminar siendo inútiles y van a entorpecer las cosas? No todo puede sumar, y siempre la pregunta que tenemos que hacernos es el para qué. Estado de sitio, perfecto, parece como de guata, es una cosa que uno diría, mira, sí, necesitamos más, que todas las herramientas se usen hoy día porque la crisis es demasiado grande. Pero ¿para qué? O sea, el estado de sitio lo que faculta es, primero, a restringir la movilidad de las personas, por supuesto. Pero ¿qué pensamos con eso? Que vamos a lograr que creemos que las organizaciones delictuales van a seguir en las calles y que por lo tanto vamos a poder distinguir más claramente las organizaciones delictuales de los de no. Para eso, si es que eso es así, que la verdad es que lo dudo mucho, si eso fuera así, si las organizaciones delictuales sí quedaran en la calle identificándose de una manera más nítida, tenemos a las policías preparadas, tenemos las órdenes judiciales, porque no se trata de salir a detener si uno no tiene antecedentes concretos que permitan que esa detención te redunde después en un juicio, en una condena. Si es que no tenemos esos antecedentes, si la investigación no está como justo en el nivel que facultaría hacer una detención, no vamos a poder hacerlo legalmente tampoco, y todas esas detenciones van a quedar sin efecto. Entonces, sí, hay que analizar muy bien cuál es el problema que tenemos hoy día. Estos dos crímenes del fin de semana tienen características similares en violencia y en número de víctimas, pero tienen al parecer características distintas en cuáles fueron las motivaciones. Las motivaciones, claro. Y hay organizaciones, en uno parece que es más nítido que la organización. En los dos casos hay indicios, según lo que he escuchado en la prensa, la verdad, de organizaciones delictuales que hay detrás. Pareciera que el de los niños fue un ajuste de cuenta, y parece que el otro fue una situación de miembros de organizaciones delictuales que se enfrentaron particularmente en esa fiesta. Pero en los dos hay algún indicio de que las armas y todavía una pertenencia a organizaciones delictuales de algunas personas. Sin embargo, uno es organizaciones delictuales internacionales que están operando en el territorio, otras son bandas chilenas, niños, soldados, o conflictos con soldados. No digo que los niños que fueron muertos fueron soldados, pero al parecer hay conflictos con otras bandas y con soldados de otras bandas. Entonces, son características distintas y por lo tanto no puede pensarse que se van a abordar exactamente de la misma manera solo por el hecho de que sean homicidios múltiples.
Claro. Son distintos. Daniel, Y tenemos que identificarlos bien para poder tratarlos de una manera correcta. estamos conversando con Daniel Johnson, el director de la Fundación Paz Ciudadana. Daniel, hablemos del tema de las armas, porque probablemente una de las cuestiones que marca una diferencia muy sustantiva respecto de la evolución que ha tenido o los delitos violentos es justamente la cantidad de armas que están circulando y aparejado con ello, obviamente, la cantidad de gente dispuesta a usar esas armas. ¿Qué de lo que hemos estado haciendo funciona y qué es lo que nos falta hacer en esta área? A ver, primero, hay una... A ver, los datos son los que nos tienen que iluminar en las decisiones que vamos tomando en este sentido. Hay una evolución de las armas, primero, hay una evolución importante en la cantidad de homicidios que son cometidos con armas de fuego. El gran aumento de homicidios que hemos tenido en los últimos años son en homicidios cometidos con armas de fuego. Después, en los decomisos de armas de fuego ya no vemos armas hechizas. Antiguamente había un porcentaje importante de armas que eran hechizas, estas armas artesanales. Hoy día no las vemos. ¿Por qué no las vemos? ¿Es porque no existan los artesanos que fabrican estas armas? No, la verdad es que hoy día el arma hechiza es un reemplazo cuando la dificultad es alta de tener un arma de fabricación formal. Si no podemos acceder a un arma de fabricación formal, acceden las organizaciones a armas hechizas, porque no son tanto más baratas y la verdad es que son mucho menos efectivas. Entonces, lo que podemos pensar en como ya no hay, en los decomisos cambió radicalmente. Hoy día prácticamente no hay armas hechizas. O sea, hay acceso de organizaciones a armas fabricadas formalmente. Eso es un hecho. Hay mayor facilidad de acceso a armas. Ahora, ¿desde dónde están proveniendo esas armas? Hay un porcentaje, que esto ha sido histórico en Chile, de armas que fueron inscritas formalmente y que están que no se sabe dónde están y que por lo tanto podrían estar en manos de delincuentes. De las 800 y algo mil que están inscritas, hay un número como 200.000 que no se sabe dónde están. Y esto puede ser armas perdidas, armas robadas o armas que fueron heredadas por alguien y no se sabe quién. O sea, que el tenedor formal de esas armas la tenía y la heredó. Pero por otro lado, estamos viendo también que están apareciendo armas que no fueron inscritas formalmente y que están creciendo también. Si bien se dice, pero nuestras estadísticas no son tan nítidas, pero se dice, porque lamentablemente también aquí hay coordinación interinstitucional, hay registros separados entre las distintas instituciones que encuentran armas, entonces no tenemos como una base de datos formal única que nos diga esta situación de las armas y eso es muy importante controlarlo. Pero en las armas que están decomisándose están apareciendo cada vez más armas que no eran inscritas, aunque parece que todavía las que fueron alguna vez inscritas siguen siendo la mayoría. Entonces, si es que la estrategia es exclusivamente el ir a verificar en las personas que tienen las armas formalmente inscritas, si es que la tiene o no la tiene en su casa, y eso es un despliegue enorme, con un esfuerzo gigantesco de carabineros y hoy día la Policía de Investigaciones también, en que vamos a golpear puertas de casa para tratar de identificar si es que esa persona tiene o no tiene el arma, la verdad es que eso es bien poco eficiente. Claro. O sea, el fortalecer ese tipo de control de armas que vamos a golpear la puerta a personas que probablemente tengan el arma ahí, eso no va a servir. Tenemos que pensar en mecanismos diferenciados, ocupar las tecnologías. No sé, se me ocurre, pero esto hay que tener todos los cuidados, pero por ejemplo que haya cada día sea las mismas personas que tienen las armas que la puedan portar descargada solo por un día, pero que tengan que ir a mostrar ellos su arma. O que ocupemos tecnologías a lo mejor de imágenes para tratar de tener imágenes recientes de las armas y con eso podemos hacer un control más efectivo, pero donde tenemos que concentrarnos en evitar que otras armas fabricadas formalmente sigan entrando al país. Y esto es aduanas principalmente. Aduanas es muy, muy, muy precario en el control de las cargas que ingresan a Chile. Y esto es un problema que tenemos que buscar herramientas tecnológicas para resolver. La cantidad de máquinas que revisan containers son pocas, la cantidad de containers, por lo tanto, que se revisan son pocos. El esfuerzo histórico lo hemos puesto en revisar la salida del país porque no queremos echar a perder los niveles de reconocimiento internacional que tienen las cargas chilenas, porque si es que Chile se clasifica como un país riesgoso, las cargas chilenas en Europa empiezan a demorarse más en descargar y eso tiene un costo logístico gigantesco. Y por lo tanto, todas las máquinas que pueden estar funcionando, la mayoría está funcionando para lo que sale del país y no para lo que entra. Y el contrabando es un problema gravísimo en Chile y el contrabando en particular de armas que están entrando también. Entonces, ese control de ingreso de armas al país es algo que tenemos que restringir con mucha fuerza. ¿Qué esperarías tú de los anuncios que haga el gobierno hoy día después de las 5 medidas que se anunciaron ayer?
A ver, las medidas, como decía, hay esfuerzos que uno cree que pueden tener algún desempeño positivo, Ujú, pero necesitamos tener mucha mayor información. O sea, los patrullajes focalizados, sí, sabemos que funcionan, pero funcionan para algunos tipos de delitos. La coordinación interinstitucional sí es absolutamente necesaria, pero la tenemos que bajar, como decíamos anteriormente, a entender cuáles son las razones que han llevado a que a que las policías no colaboren entre ellas con el traspaso de información. No va a bastar con una declaración de buenas intenciones de que las instituciones colaboren desde ahora en adelante. Eso ujú. es algo que se ha promovido por muchos años y que no ha tenido éxito y por lo tanto tenemos que cambiar la mirada. Yo echo de menos políticas que pueden ser percibidas como de un mediano plazo, pero que por lo mismo tenemos que partir urgentemente tomándolas. Y que son, por un lado, la prevención temprana, Mm, también lo que se llama internacionalmente los pooling levers, que son como esta prevención estrategias de prevención focalizada en personas que concentran un alto nivel de riesgo. Nosotros sabemos que una persona que está saliendo, por ejemplo, de prisión por algún tipo de delito, que la probabilidad que esa persona pueda volver a cometer un delito es alta si no ponemos el sistema, no es recondenarlo, por favor, esa persona ya cumplió su condena, pero es poner el sistema, monitorearlo claro. y a trabajar con esa persona para evitar esa reincidencia delictual. Lo mismo que pasa con niños, por ejemplo, que son hijos de personas que están privadas de libertad. Como factor de riesgo, el ser hijo de una persona privada de libertad es extremadamente alto. El que esa persona se pueda involucrar de nuevo en conductas delictuales y por lo tanto trabajar con ello. Ese trabajo focalizado en personas que concentran riesgo puede evitar muchos, muchos años de comisión de delitos. Y por último, la persecución la tenemos que fortalecer y aquí hay dos proyectos de ley que pueden ayudar, pero de nuevo hay que implementarlos bien. Uno de fortalecimiento de la Fiscalía. El que se haya anunciado el fortalecimiento del ECO en el Ministerio Público es fundamental. O sea, el ECO ha mostrado ser efectivo en reducir los plazos en que se llega al lugar de los hechos y por lo tanto se pueden recabar mucho mejores pruebas. Ahora tenemos que ir a medir cuánto más efectivo es la condena con esas mejores pruebas. Tenemos que forzar a que tenga una efectividad en esa línea, no solo en llegar antes, sino que también tenga mejores condenas. Eso hay que medirlo ahora. Pero ya se anunció un segundo ECO, que eso también nos parece que es pertinente, que el Ministerio Público hay que fortalecerlo. Y la Fiscalía Supraterritorial también. Lo único que nos preocupa ahí es que se ha hablado en la ley, está quedando que la Fiscalía Supraterritorial, que tiene como principio el actuar transversalmente en todo el territorio nacional, porque los delitos de crimen organizado tienen características transregionales, y se está exigiendo la ley que hagan 3 zonas. No sirve 3 zonas, esto debería tener siempre a lo mejor administrativamente sí, pero para la investigación tenemos que asegurar que siempre sean transversales a nivel nacional y no caer de nuevo en esta separación territorial que no responde a las características que tiene el delito hoy día. Daniel, un millón de gracias por el contacto. ¿Ah? Que estés muy bien, que tengas un buen Muchas gracias a jueves. ustedes, muy buen Chao, día. chao.